¿De verdad crees que la muerte puede borrar el amor que sentimos por quienes estuvieron a nuestro lado en esta vida? Si tu respuesta es sí, prepárate, porque lo que vas a escuchar ahora puede sacudir todo lo que te han enseñado hasta hoy. Es una verdad que muchos prefieren ignorar, una verdad que la religión institucionalizada evita, que la ciencia duda en enfrentar y que la sociedad enterró junto con sus muertos. Pero esa verdad sigue viva, saltando entre bastidores en la vida espiritual. Y Chico Xavier tuvo el coraje de revelarla. Según él, los lazos familiares no terminan con la muerte. Al contrario, es justamente después del desencarne que muchos de esos vínculos se muestran en su forma más verdadera, más pura y a veces más dolorosa. Porque no todo lazo es de amor. Algunos son de rescate y no toda la añoranza es hacia el otro. Algunas pertenecen al propio espíritu que partió. ¿Por qué crees que todavía sientes esa presencia? ¿Por qué sueñas con alguien que ya se fue y despiertas con el corazón acelerado, como si hubieras vivido algo real? ¿Por qué, incluso años después, aún sientes que esa persona te protege, te orienta o incluso te vigila? No es ilusión, no es apego, no es locura, es conexión. Chico Xavier psicografió miles de cartas de desencarnados relatando, con detalles conmovedores, cómo siguen acompañando a sus familias, sufriendo con su sufrimiento, intentando aliviar su dolor, intentando ser escuchados. Pero, ¿cuántos de nosotros estamos realmente dispuestos a escuchar? La verdad es que muchos viven como si la tumba fuera el final. Y por eso permanecen presos al sufrimiento, ignorando la inmensidad de vínculos invisibles que siguen vivos a nuestro alrededor. Pero si te detienes y observas, no con los ojos, sino con el espíritu, vas a darte cuenta. Siempre hay alguien del otro lado intentando alcanzarte. Allan Kardec ya nos decía que los espíritus afines se buscan y se reencuentran a lo largo de las encarnaciones. Las familias no son sorteos al azar, son encuentros marcados, pactos espirituales, a veces de amor, a veces de aprendizaje, casi siempre de ambos, pero por eso aún se trata como un tabú. ¿Por qué incomoda tanto esta verdad? Quizá porque nos responsabiliza, porque nos obliga a mirar nuestros vínculos con más seriedad, porque nos muestra que el padre ausente, la madre severa, el hijo rebelde, el hermano con quien no hablas desde hace años, pueden volver en otra vida, en otro cuerpo, o pueden estar ahora mismo a tu lado, en espíritu, esperando tu perdón, tu oración, tu cambio. Esta es la verdad que Chico Xavier reveló, la verdad que muchos prefieren llamar consuelo religioso, pero que en realidad es un llamado a la conciencia, una advertencia. La muerte no termina los lazos, solo cambia el escenario, pero los personajes siguen actuando, influyendo, amando, aprendiendo contigo. Hoy quiero invitarte a sumergirte conmigo en esta revelación. Olvida por un momento todo lo que te dijeron sobre la muerte y los muertos. Olvida la idea de que el amor termina en el cementerio. Miremos más allá del velo. Escuchemos a aquellos que ya cruzaron la frontera y volvieron a través de la mediumnidad de Chico Xavier para decirnos: la familia continúa, el amor continúa, y tú nunca estuviste solo. ¿Estás listo para descubrir qué pasa después del adiós? Cuando empecé a estudiar las obras de Allan Kardec, algo me llamó poderosamente la atención: la forma en que trataba los lazos familiares. Era muy diferente a lo que la mayoría de las religiones enseñan. Kardec no veía a la familia solo como un grupo de cuerpos unidos por la sangre. Él era categórico al decir que las verdaderas pruebas de la vida se encuentran en las relaciones humanas. La convivencia con familiares difíciles es muchas veces la oportunidad que pedimos en el plano espiritual antes de nacer para saldar deudas y aprender el perdón. No por casualidad afirmaba que los lazos de sangre no crean necesariamente los lazos espirituales.
pero que los lazos espirituales, esos sí, perduran más allá de la muerte y de las vidas sucesivas. Entonces, empecé a mirar a mi propia familia de forma diferente. ¿Será que aquella abuela amorosa que siempre me amparó, incluso desde el otro lado de la vida, no sería un espíritu que ya me acompaña desde hace siglos? ¿Será que aquel primo con quien siempre tuve roces no representa una relación antigua mal resuelta, intentando transformarse en aprendizaje? El espiritismo me enseñó a mirar con más profundidad, a ver detrás de las apariencias, a entender que los roles familiares se alternan en cada existencia, pero que el amor verdadero permanece. Y que incluso después de la muerte, esos espíritus continúan comunicándose, influyendo, guiando o, en algunos casos, todavía intentando resolver lo que no fue posible en vida. Y aquí reside la belleza de la revelación de Kardec. La muerte no interrumpe los lazos, los revela. Cuando un ser querido desencarna, no se va, simplemente cambia de plano. Y si el vínculo es fuerte, ya sea de amor o de compromiso espiritual, continúa presente, a veces en silencio, a veces en forma de intuición, sueño o incluso una presencia sutil que nos envuelve. Por eso, el luto, cuando se ve a la luz del espiritismo, deja de ser desesperación y pasa a ser comprensión. Dejamos de preguntar por qué se fue y empezamos a preguntar cómo puedo continuar conectando con él. Y eso lo cambia todo. Allan Kardec nos entregó ese mapa. Un mapa para entender que la vida es una gran jornada de reencuentros y que cada persona que cruza nuestro camino, especialmente dentro del hogar, está ligada a nosotros por un hilo invisible que ni siquiera la muerte es capaz de cortar. Cuando oí, por primera vez, la lectura de una carta psicografiada por Chico Xavier, me quedé sin aliento. No era solo un texto bonito o consolador, era una presencia. Era como si el espíritu que había partido estuviera allí, de hecho, sentado entre nosotros, hablando con el alma expuesta, con saudade, con ternura, con detalles que ningún ser humano podría inventar. Ese es el gran impacto de los mensajes psicografiados por Chico. No solo tocan, sino que comprueban. Comprueban que la muerte no rompe los vínculos verdaderos. Comprueban que los lazos familiares permanecen vivos. Y más que eso, que los que partieron continúan acompañándonos, animándonos y muchas veces buscando consolarnos, incluso cuando nosotros todavía estamos paralizados por el dolor de la ausencia. En una de sus más conocidas psicografías, Chico Xavier transmitió el mensaje de un joven llamado Jair, fallecido en un trágico accidente. En sus palabras, dirigidas a su madre, decía: «No he muerto, solo he vuelto antes. Estoy vivo, respirando en otra dimensión. Señora, siénteme en las noches en que llora. Estoy allí intentando decir que todo está bien». Esta no era una frase genérica. La carta, junto con André Luis en Nuestro Hogar y otras obras, muestra con claridad cómo los espíritus desencarnados acompañan de cerca a sus seres queridos en la tierra. En diversos momentos, relata cómo muchos de ellos permanecen próximos durante años, intentando influenciar positivamente, incluso sin ser percibidos. Algunos se angustian al ver a sus familiares entregados a la desesperación, mientras que otros encuentran alivio en las oraciones que reciben. Estos relatos no son fantasía, son testimonios que se repiten por miles en diferentes épocas y contextos, todos apuntando hacia la misma verdad. La familia no termina con la muerte. El amor, la saudade, los compromisos, todo eso continúa, porque son sentimientos del alma y no del cuerpo. Por eso, cuando alguien parte, el silencio no es total. La vida del otro lado, la conexión y, más que eso, la esperanza. Esperanza de reencuentro, de continuidad, de evolución mutua. Lo único que muere es la ilusión de separación. El vínculo real permanece invisible pero indestructible.
Cuando un ser querido desencarna, el impacto no es solo emocional, es espiritual. El lazo que existía entre vosotros continúa activo, pero pasa a operar en otra frecuencia. Y la forma en que cada uno de nosotros reacciona a ese cambio tiene consecuencias mucho mayores de lo que imaginamos. Chico Xavier siempre decía que el dolor de la pérdida no debe transformarse en desesperación, porque la desesperación crea una barrera vibratoria entre los mundos, impide la armonía, prende al espíritu recién desencarnado a la psicosfera del hogar, dificultando su adaptación en el plano espiritual. Muchas veces, la angustia del encarnado atrae al espíritu que, aún frágil, se ve dividido entre seguir su camino o intentar consolar a quien se quedó. ¿Has oído hablar de espíritus que quedan presos a la tierra, apegados a la casa, a la familia, a los dolores no resueltos? Muchos de ellos permanecen en sufrimiento porque no consiguen desligarse, y parte de esa prisión emocional puede estar relacionada con la forma en que lidiamos con su muerte. ¿Cuántas veces he oído relatos de médiums que veían espíritus de madres, padres o hijos vagando por las casas, llorando junto a los familiares, intentando inútilmente decir: «Estoy bien, dejadme seguir»? Pero el dolor era tan intenso del lado de acá que les impedía partir. André Luis nos muestra esto con claridad en nuestro hogar. Luego, después de su desencarne, él pasa por un periodo de desequilibrio, sufriendo las consecuencias de sus apegos materiales y de la desarmonía emocional. Y no es difícil encontrar en el relato de tantos otros espíritus ese mismo patrón: el impacto de la forma en que vivieron, de la forma en que fueron recordados y de lo que dejaron en abierto. Pero también hay el otro lado. Hay espíritus que, al llegar al plano espiritual, son recibidos por familiares que partieron antes, son acogidos con cariño, orientados, amparados por aquellos mismos lazos de amor que cultivaron en vida. Y no es raro que se conviertan también en amparadores de los que permanecen encarnados. Esos vínculos espirituales continúan vivos. Algunos se convierten en verdaderos ángeles de la guarda, la voz que protege, nietos, madres que visitan a hijos en sueños, hermanos que intuyen decisiones importantes. Todo esto es real, es más común de lo que se imagina. Ahora piensa conmigo. ¿Cómo has alimentado los lazos con tus seres desencarnados? ¿Con gratitud, oraciones y serenidad, o con revuelta, culpa y sufrimiento? Chico Xavier siempre nos recordaba que la mejor forma de honrar a un ser querido que partió es vivir con dignidad. Y eso tiene consecuencias directas en la vida espiritual, porque los espíritus no se distancian de nosotros por la muerte, se alejan cuando hay desarmonía, rencor o apego excesivo, y se aproximan cuando hay oración, serenidad y elevación. El reencuentro no es un premio del azar, es el resultado de una construcción continua que empieza ahora, aquí, en el presente de nuestra elección. Por eso, si has perdido a alguien, no pienses que todo ha acabado. La historia de vosotros continúa siendo escrita. La pregunta es, ¿qué capítulo estás ayudando a escribir ahora? Una de las preguntas más comunes que recibo es, ¿cómo puedo comunicarme con alguien que ya ha muerto? Y detrás de esa pregunta hay un corazón sediento de reencuentro, de consuelo, de confirmación de que aquel amor no se ha perdido. La verdad, según las enseñanzas de Allan Kardec y las experiencias de Chico Xavier, es que esa conexión es posible, sí, pero no es mágica ni automática, es vibratoria. Lo primero que necesitamos entender es que la comunicación con el mundo espiritual no depende de palabras dichas en voz alta, ni de rituales, depende de sintonía. Y sintonía es algo que se construye. Imagina que los espíritus viven en una franja de frecuencia más sutil. Si estamos vibrando en desesperación, miedo, rabia u obsesión, es como si encendiéramos una radio en una estación completamente diferente a la de ellos. No hay comunicación real, solo ruido,
Pero cuando vibramos en amor, serenidad y oración, saudade equilibrada, el puente se forma. Es como si las almas se tocaran en el silencio de lo invisible. Y ese puente empieza con la oración. Chico Xavier nos enseñaba que la oración es el teléfono del alma. Es a través de ella que los sentimientos verdaderos alcanzan el corazón de los que partieron. No importa si oras en voz alta o en pensamiento, lo que importa es la sinceridad. Cuando cierras los ojos, haces silencio por dentro y hablas con el corazón. Tu pensamiento viaja y los espíritus, si están en condición de percibirlo, reciben esa vibración como un abrazo energético. ¿Cuántas veces has sentido una paz repentina después de orar por alguien desencarnado? ¿Cuántas veces has sentido que estabas siendo oído, incluso sin respuesta? Eso es real. Además de la oración, otro método poderoso de conexión es el sueño. Durante el sueño, nuestro espíritu se desprende parcialmente del cuerpo y puede, con el permiso de Dios, encontrarse con espíritus queridos. Chico Xavier decía que muchos reencuentros acontecen así, en silencio, por la noche, lejos de los ojos del mundo. No es raro que alguien se despierte diciendo, he soñado con mi padre y ha sido tan real. Y de hecho lo fue. Son encuentros permitidos cuando hay merecimiento, necesidad emocional o rescate afectivo en curso. Pero es preciso cuidado. La obsesión por el contacto puede ser perjudicial. Los espíritus desencarnados también necesitan paz. Si estamos todo el tiempo exigiendo señales, provocando dolor con pensamientos de culpa o revuelta, dificultamos esa conexión. Por eso es fundamental mantener el equilibrio emocional. Orar, sí, amar siempre, pero sin prender, sin sofocar. También hay la conexión a través de la práctica del bien. Los espíritus elevados se aproximan naturalmente de quien vibra en el amor al prójimo. Cuando ayudamos a alguien, cuando practicamos la caridad silenciosa, creamos una atmósfera que favorece la presencia espiritual de quien amamos. Es como si dijéramos, estoy continuando lo que tú me enseñaste. Y claro, hay la mediumnidad. Pero aquí es necesaria extrema responsabilidad. Chico Xavier nunca buscaba el contacto con espíritus por curiosidad o vanidad. Y cuando esto acontece, el encuentro ya ha comenzado. Hablar sobre vínculos familiares después de la muerte sin mencionar a Chico Xavier sería como intentar hablar del cielo sin citar las estrellas. Chico no fue solo un médium. Él fue un elo vivo entre el mundo de los encarnados y el mundo espiritual. Sus palabras, sus actitudes y principalmente sus psicografías nos enseñaron con amor y autoridad moral que nadie muere para quien ama. En tantas entrevistas, cuando preguntado sobre la muerte, Chico respondía con serenidad, la vida no cesa, la vida es fuente eterna y la muerte es apenas un cambio de estado. Y añadía que los lazos familiares continúan, muchas veces con más fuerza que antes, porque ahora están libres de las ilusiones de la materia. En uno de sus mensajes más conmovedores, él escribió, la familia es obra divina, es donde las almas se reencuentran para aprender el amor, el perdón y la paciencia. Esta frase nunca salió de mi cabeza porque resume la esencia de lo que vivimos juntos en este plano. Reencuentros espirituales, ensayos de afecto y muchas veces grandes reconciliaciones. Chico nos enseñó que nadie cruza nuestro camino por acaso, especialmente dentro de la familia. Incluso los lazos difíciles, incluso los padres ausentes, los hermanos problemáticos, los hijos desafiadores, todos hacen parte de un plan más amplio elaborado en el mundo espiritual antes incluso de nacer. La vida nos reúne donde necesitamos estar y no donde nos gustaría. Él hablaba con inmensa delicadeza que muchas madres que perdieron sus hijos aún podían sentirlos a su lado, y no era la imaginación. Él decía, el amor de madre atraviesa los abismos de la muerte.
El Hijo desencarnado, cuando encuentra en el corazón materno la oración y la confianza, se siente fortalecido, amparado y retribuye con cariño. ¿Cuántas madres vinieron hasta él devastadas por el dolor de la pérdida y salieron de allí con una carta psicografiada en las manos, pero más que eso, con el alma en paz? El mensaje más poderoso que Chico transmitía no estaba solo en las palabras de los espíritus, sino en la certeza de que la separación era apenas temporal. Él siempre nos invitaba a transformar el dolor en servicio, la saudade en caridad, la ausencia física en presencia espiritual a través de la vibración del bien. Y decía, no es justo que mantengamos el espíritu preso a la tierra por nuestra revuelta. El mejor homenaje que podemos prestar a los que partieron es que vivamos en paz, con dignidad. Esta postura cambió mi forma de vivir y de lidiar con las pérdidas. Percibí que al elevar mi vibración, al buscar el bien, yo no solo me ayudaba a mí mismo, sino que también fortalecía a aquellos que yo amaba y que estaban del otro lado. Entendí que el amor verdadero se traduce en acción, no en lágrimas estériles, sino en gestos de luz. Chico Xavier nunca prometió milagros, pero entregó miles de ellos en forma de consuelo. Cada mensaje que psicografió era un recordatorio. El amor no muere. Y esto precisa ser más que una frase bonita, precisa ser una filosofía de vida. Si me preguntas qué aprendí con Chico sobre los vínculos familiares después de la muerte, yo te respondo con simplicidad. Aprendí que el hogar no termina en la tumba. Aprendí que la vida espiritual es una continuación del afecto construido aquí. Aprendí que cada oración, cada recuerdo, cada gesto de bondad en nombre de quien partió es un hilo de luz que nos liga a ellos. Y lo más importante, aprendí que todo lo que construimos en amor lo reencontraremos, sea en esta o en otra vida, porque, como él decía, la muerte es apenas una curva en el camino de la eternidad. Después de ella, el amor continúa andando con nosotros. Después de todo lo que conversamos, quiero hacerte una pregunta sincera, de aquellas que no se responden con palabras, sino con el corazón. ¿Qué vas a hacer con esta verdad ahora? Porque saber que los vínculos familiares continúan después de la muerte lo cambia todo, pero solo transforma de hecho si cambia también la forma en que vives y amas, aquí y ahora. No estás solo, nunca lo estuviste. Aquellos que echas de menos, que partieron dejando un vacío en el pecho, continúan cerca, en la medida en que el amor permanece encendido. Ellos escuchan tus oraciones, reciben tus vibraciones, perciben tu tristeza y animan a que vivas. Sí, vivas con coraje, con ligereza, con gratitud. Chico Xavier decía que el espíritu desencarnado más sufre cuando ve a sus amados arrastrándose en el dolor, presos a la ilusión de la pérdida. Ellos quieren ser recordados, sí, pero con serenidad. Quieren ser homenajeados, pero con actitudes que eleven la vibración del hogar y no con lamentos que aprisionan el alma. Tal vez hayas llorado mucho por alguien que se fue, y todo bien, el dolor es humano, la saudade es digna, pero ahora que sabes que la separación es temporal, que los lazos no se rompen, apenas se transforman, es hora de cambiar la manera en que lidias con esa ausencia. ¿Quieres reencontrar a esa persona un día? Entonces, prepara ese reencuentro desde ya. Evoluciona, ama más, juzga menos, sirve con alegría, haz el bien, transforma tu saudade en acción, tu dolor en luz, tu recuerdo en puente. No esperes por la muerte para descubrir que la vida continúa. Vive como quien ya entendió esto, porque cuando caminas con conciencia, los reencuentros acontecen en sueño, en intuición o incluso en un momento de silencio en el que el corazón se llena de paz sin explicación. André Luis nos enseña que el espíritu vive en dos dimensiones, la del tiempo y la de la eternidad. La familia espiritual es eterna, pero para vivirla de forma plena, necesitamos liberarnos del egoísmo, del rencor, de la culpa.
La muerte no resuelve conflictos, solo los transfiere a otro plano. Lo que no perdonas hoy, lo reencontrarás mañana, y lo que amas hoy, también lo encontrarás, pero más en paz. Por eso, si aún guardas un peso con alguien de tu familia, vivo o desencarnado, libérate, libera a esa persona. Escribe una carta, haz una oración, da el primer paso. La cura comienza cuando el orgullo termina. Y si sientes falta de alguien que partió, habla con él con respeto, con amor, con fe. Manda tu luz, di en pensamiento, te sigo amando, sigo por mí, por ti y por todo lo que aún vamos a vivir. Esa es la mensaje más poderosa que un espíritu puede recibir. No necesitas ser medium como Chico Xavier para comunicarte con el mundo espiritual. Necesitas solo ser humano, sensible y consciente. Los mayores mediums son aquellos que transforman el amor en actitud y la saudade, añoranza, en espiritualidad. La verdad prohibida que Chico reveló no debería ser más un secreto. Es un presente, una invitación a la esperanza, un recordatorio de que la muerte no separa, solo revela quiénes realmente somos y cuánto aún podemos evolucionar juntos. Y ahora que sabes esto, ¿qué vas a hacer con esta verdad?